Y volvemos al cabo del tiempo con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial a hablar de un tema muy recurrente como son los famosos espejitos. Quiero decir, los españoles supuestamente habrían conquistado América engañando a la población india con espejitos a cambio de que los indios le dieran toneladas de oro por unos espejitos. Esto, que parecería una cosa humorística, sin embargo, pues es una especie de cátedra popular que tenemos asumido tanto en España como en Hispanoamérica. Un puñado de españoles, porque además esos españoles, como bien sabe también el PANA, eran sacados de las cárceles para ir a América, porque América se pillaba lo peor y por tanto esos rateros engañaban a millones y millonas, como dice Nicolás Maduro, de amerindios, enseñándoles espejitos y así pues los amerindios fascinados por esos espejitos les traían toneladas y toneladas. En fin, es un tema importante que hay que atajar y por eso, como decimos, estamos con Emilio Acosta Ramos. ¿Qué tal, pana? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, es uno de los temas cliché, ¿no? De la leyenda negra española, el cambio de espejitos por oro. Y es algo que hasta que en Venezuela, en la educación primaria lo enseñan, ¿no? O sea, los españoles llegaron cambiando espejitos por oro, engañando a los indígenas, ¿no? Pero hay que decir que en los primeros años del descubrimiento y la exploración de América, muchas expediciones no tuvieron como objeto poblar, sino tomar contacto con las poblaciones nativas y recabar información. Y una forma de atraer a los indígenas era fomentando el intercambio, ¿no? Y en la actualidad, y con la visión eurocéntrica que hay, o sea, para muchos ese intercambio era ilícito y suponía un engaño, ¿no? Contra los indígenas. Y hay que decir, Antonio, que los espejos en el siglo XVI eran un artículo de lujo que se hacían de plata pulida. O sea, imposible que llegaran estos hombres a estar cambiando estos espejos. Para los indígenas los espejos fueron una fascinación, pues solo conocían su reflejo en el agua. Y recordar que también el oro no tenía valor monetario para los amerindios, el excremento de los dioses, como muchas tribus lo llamaban. Y así que más bien los nativos pensaban que estaban más bien estafando a los españoles intercambiando piezas de cualquier tipo por oro, ¿no? No, claro, y no solo se intercambiaban esas piezas, en ese proceso de intercambio pues también se intercambiaron muchas telas, muchos productos de origen agropecuario ibérico, o sea, fue todo un proceso. También eso lo explica muy bien nuestro amigo Jorge García Ruiz, a que le mandamos un saludo. Jorge, que es un gran estudioso de las misiones tejanas, de esos intercambios que se hacían con los apaches y otras tribus, otras poblaciones de la América del Norte, precisamente para facilitar la convivencia y muchas veces incluso después de los españoles haber sufrido, no solo los españoles, sino también los mestizos y los indígenas que estaban con los españoles de haber sufrido agresiones terribles, continuaron esas políticas de intercambio. Pero me parece que es muy recurrente decir, claro, los españoles estos viciosos, ladrones, engañaban a la América inocente, pero yo aquí recurriría también al Capitán Perú, te quiero decir, o a Francisco Núñez del Arco. Ellos plantean, si lo que estamos vendiendo es que una pandilla de rateros engañó a todo un continente, ¿en qué lugar estamos dejando a esos indios del continente? Porque claro, si glorificamos, por ejemplo, al imperio inca, o a los aztecas, o a los mayas, y resulta que se dejan engañar por una pandilla de cuatro rateros sacados de las cárceles, algo está fallando. No se está dejando en muy buen lugar a la población indígena, ¿no es cierto? O sea, es una contradicción infantil que la propaganda machacona yo creo que es que ni se da cuenta de la contradicción y de lo mal que está dejando a las poblaciones amerindias, que como bueno, en el caso del incanato tenían un alto grado de desarrollo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, más bien los indigenistas que toman como cierta esta bandera, más bien lo están haciendo desde una forma maniquea y eurocéntrica, como dije anteriormente, ¿no? Dejando prácticamente como ignorantes a los indios, o sea, poco, poco de defensa de los indígenas están haciendo utilizando este cliché, ¿no? Pero es que los intercambios, como tú bien dices, o sea, se dieron de una forma diplomática para buscar una mejor comunicación con las tribus, inclusive hasta las tribus daban a cambio mujeres para que se casaran
con aquellos conquistadores que llegaron al Nuevo Mundo. O sea, veían también las mujeres como un instrumento, ¿no? Para buscar esta diplomacia, ¿no? Y bueno, los españoles también intercambiaban regalos. eh, Cuando hablamos de espejos, hablamos de cuentas de vidrio, que era lo común en la época, ¿no? Que llevaban aquellos hombres a las Américas. Se Sí, le llamaba perdón que te también, interrumpa, pana, esa poderosa industria del vidrio que durante siglos existió en España y que tanto franceses como ingleses, desde que entró Napoleón, se empeñaron en destruir, dicho sea de paso. sí, correcto. Y bueno, popularmente también se le conocía como espejo, a pesar de que no era un espejo como tal, como hemos dicho antes, que se hacían con plata. Y bueno, estos espejos también reflejaban a las personas y está documentado, por ejemplo, cuando en 1519 Hernán Cortés estuvo en la costa de Veracruz, que los mexicas que vivían ahí, los totonacas, cambiaron objetos de oro por cuentas, espejos, broches, agujas y tijeras. Sale la documentación señalada de esa manera, ¿no? O sea, cuando nombran espejos están hablando de estas cuentas de vidrio. Y bueno, en Mesoamérica se conoce que en tiempos precolombinos usaban desde el periodo Olmeca espejos hechos pero de pirita, que eran muy escasos y de peor calidad que los europeos, y lógicamente por las diferencias tecnológicas, y claro, al ver estas cuencas de vidrio que te reflejaban muy bien, los indígenas se volvían locos por ello, para poder ver su reflejo en el espejo, ¿no? Y ver cómo era su fisionomía, ¿no? Es interesante lo que dices de las herramientas que también se llevan de la península ibérica, que en muchos casos alivian el trabajo agrícola. Eso lo decía el gran pensador mexicano José de Vasconcelos, ¿no? Que había que hacerle un monumento. Bueno, él no decía las herramientas, él decía que había que hacerle un monumento a las bestias que trajeron los españoles, porque aliviaron las espaldas de muchos indígenas, ¿no? En el caso de esas herramientas que se traen desde el sur de Europa al Nuevo Mundo, pues claro, lógicamente, no solo es que le causaran fascinación, sino que, es que también tenían una labor instrumental para la agricultura, para, en fin, para su uso cotidiano. Entonces, claro, tenía un grandísimo valor. Y es más, muchas veces cuando hablamos del oro, realmente oro, verás, a lo mejor esto parece una cosa baladita. Es bueno ser rigurosos, porque en la América española lo que más había era plata. En Minas Gerais, por ejemplo, cuando se descubren las minas de Brasil, ahí sí hay muchísimo oro. En la América española hay zonas que también hay oro, pero realmente lo que les moviera la plata, y a tal punto de que decir plata en el español de América equivale a dinero, a moneda, ¿no? Entonces, bueno, eso de espejitos por oro, vamos a ser rigurosos, vamos a hablar de vidrio, vamos a hablar de plata y vamos a hablar de la realidad compleja que surge entre los dos mundos que se acaban fundiendo en uno. Porque además, de hecho, incluso esa plata se utiliza para las propias secas americanas, la seca que tú tienes también estudiada, la seca de Veracruz, o en Santiago de Chile en el siglo XVIII, el numerario que encontramos, ¿no? Era algo mucho más dinámico, mucho más en movimiento y que interactuaban mucho más que no llegar cuatro españoles desarrapados y delincuentes a engañar a los indios. O sea, es que eso, además, a quien más perjudica es a la historia de los propios indios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Es más, para los indios un espejo es mucho más importante que una perla, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las perlas que se sacaban en la isla de Cubagua en Venezuela. Ellos no sabían producir espejos y ellos tenían en cantidades industriales perlas. O sea, oferta y demanda, ¿no? O sea, comúnmente es la cantidad lo que determina el valor de las cosas. Es decir, cuanto menos existencia hay de cualquier producto, sube su valor. Sin embargo, si hay mucha cantidad, tiende a bajar dicho valor. Ya. Por ejemplo, vamos a citarte un ejemplo, Antonio. El platino en la época hispánica era de menor valor que el hierro, y hoy en día cuesta mucho más que el oro. Este material era considerado un problema para los españoles que extraían el oro de las minas de Colombia. En la parte sur de Colombia hay minas de oro, sobre todo en la región de Popayán, que por cierto, la seca de Popayán acuñaba mucha moneda de oro. Y bueno, se creía que esta impureza, denominada platina, era una forma inmadura de oro, por lo que la tiraban al río, ¿no? Con la esperanza de que siguiera madurando hasta que se convirtiese en oro. Y bueno, su descubrimiento se da por Antonio Ulloa en el año de Todavía. 1735 en los lavaderos de oro del Chocó, en Colombia.
y que era imposible de fundir con los medios con los que se disponía entonces, por lo que no era demandado y su valor era prácticamente nulo. El valor de las cosas se establecen por oferta y demanda, simplemente es así. Fíjate, fíjate lo interesante del asunto, que también se nos dice que los españoles no hemos inventado nada, ¿no? En el siglo XVIII, pues algunos enciclopedistas franceses, académicos alemanes, pues decían que España no había aportado nada a la cultura. Algunos intelectuales cayeron en eso, y muchos intelectuales españoles del siglo XIX y XX decíamos: somos un pueblo que no tiene remedio porque no valemos para la ciencia. Pues mira por dónde uno de los muchísimos inventos españoles es el platino. Igual que invento español en la ¿No? fregona, invento español es el chupachú, ¿verdad? Que es que los españoles inventamos cosas de todo tipo. Sí, bueno, y si te pones a ver, los españoles eran tontos por no darle el valor justo al platino en aquella época. Yo creo que simplemente no, ¿no? O sea, Es un anacronismo, es no tiene decir, cada sentido. uno, claro que no tiene sentido, es decir, cada uno le da un valor a las cosas y actúa e intercambia en función de esa estimación propia y subjetiva. Cada uno Fíjate, obtuvo para lo ahora que que te has dicho consideró más eso, valioso para sí mismo, o sea, un encuentro entre dos culturas desconocidas mutuamente y que tenían distintas formas de ver y de valorar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que aquí nadie ha sido engañado, sino es un proceso de intercambio y de conexión entre dos culturas, ¿no? pero además, fíjate lo que tú has dicho, ¿no? El anacronismo muchas veces de que algunos pretenden con el platino o con el oro. El petróleo no se inventa en el siglo XX, el petróleo se conoce desde tiempos ancestrales. Lo que pasa que, lógicamente, para Mesopotamia, pues no tenía el mismo valor, yo qué sé, en la época de, voy a decir una barbaridad, de los sumerios, que en el Irak actual. Naturalmente que no, y el petróleo ya existía. Lo que pasa es que es lo que tú dices, son anacronismos interesados, además, que te digo que se suelen hacer solo contra España, al igual que el juicio moral. Te fijas que la historia hispánica está continuamente sometida a un juicio moral, porque ahora que estamos hablando de esto de los espejitos, siempre, hasta nosotros mismos muchas veces, los que estamos en contra de la leyenda negra, decimos: ay sí, pero es que hubo abuso. Oye, pero jamás decimos esa muletilla cuando hablamos de los faraones de Egipto, o cuando hablamos de la dinastía Ming China, o cuando hablamos, pues, qué sé yo, de los incas, de los Del aztecas. monopolio español en América, que Francia e Inglaterra mantenían un monopolio más Claro. estricto Y entonces en es sus un territorios. permanente juicio moral contra todo lo que suena a España, incluido, por supuesto, el tema de los intercambios comerciales. Sí. Ahora que señalaste lo del petróleo, ¿no? Sabes que en Venezuela hay muchísimo petróleo y en la época hispánica también los indígenas le llamaban excremento, pero del diablo, ¿no? O sea, O sea, lo pues veían como no algo, íbamos mal como, encaminados, ¿no? sí, mal encaminado, ¿no? O sea, lo veían como algo horroroso, ¿no? Y bueno, en la época hispánica se le dio un uso como para las lámparas y cosas de esto, ¿no? Pero más allá de eso, no. Y hoy en día, bueno, el petróleo es prácticamente eh, la materia prima más demandada del planeta, ¿no? O El sea, oro vemos, negro. entonces en aquella época la gente era tonta, Claro, el petróleo en ¿sí? nuestro tiempo, y desde hacía bastante, es el oro negro. O sea, así se le dice al petróleo. Pero claro, eso ni en el siglo XV, ni en el siglo III antes de Cristo, ni... No, pues no era así. Pero claro, como te digo, como es España en particular y lo hispánico en general está sometido a un permanente juicio moral, pues vamos desde los espejitos hasta el platino. O sea, que es una cosa ya que uno se reiría si no fuera para llorar por el mal que nos está haciendo, el mal sobre nuestra autoestima, el mal sobre nuestra concepción del mundo, que nos está impidiendo el presente. Ese es el problema, esa es la gravedad de esto. Claro, y todo esto contaminado por esta leyenda negra antiespañola. Y claro, o sea, llevar el presentismo a hechos del pasado, pues yo creo que estamos distorsionando la verdadera historia y una historia que más bien somos resultado nosotros de aquellos tiempos, ¿no? O sea, la hispanidad es resultado de aquella unión entre dos culturas. Podemos hablar una tercera como puede ser la africana también, porque no hay que dejarla a un lado. Y tenemos que sentirnos orgullosos más bien de todo lo que se produjo, ¿no? Ese mestizaje que, como bien señalaba Arturo Uslar Prieteri en sus obras, ¿no? O sea, el hombre hispanoamericano es producto de esa
de ese mestizaje y tenemos que sentirnos orgullosos más bien y dejarnos de clichés y dejarnos de presentismo que no tiene nada que ver con la realidad histórica de que sucedió en el momento. ¿no? Y el hombre español ibérico, si se quiere decir así también, España no se entiende sin esa grandísima influencia de América que entró en la península y por supuesto en las Islas Canarias también, ¿no? O sea, eso está presente en nuestra música, lo hemos hablado en otras ocasiones, por más que le moleste a los puristas, el flamenco no se entiende sin Hispanoamérica. Nuestra gastronomía, pues imagínate que nos quiten las papas y el tomate, que no sabíamos comer, o los higos chumbos, pimentón y tantas cosas que tenemos, que respiramos en el día a día. España es producto también de todo ese gran intercambio que algunos quieren reducir al engaño de espejitos por oro. O sea, que es absurdo. Sí, la victimización del pueblo indígena que más bien es una degradación a aquellos que piensan No, sí, de sí. esa manera, ¿no? De que se les engañó. Una forma eurocéntrica de ver las cosas que nada tiene que ver con la realidad, cuando el mundo hispano fue un mundo que se extrajo un mestizaje y una mezcla de culturas que lo que trajo más bien fue un desarrollo para ambos lados del Atlántico. Uh -huh. Y caer en estos clichés, pues nada nos sirve ni para el presente ni para el futuro. Mira, al hilo de lo que tú dices de la visión eurocéntrica, me acuerdo de amigo Jeffrey Guillén, que él es peruano y reside en Estados Unidos. Él dice siempre que la hispanidad, más que estrictamente Europa, es Occidente. Y como bien dice Francisco Núñez del Arco, si en el término atlantismo que está hoy en día tan denostado, pues realmente la hispanidad fue la primera civilización occidental que unió el Atlántico. O sea, el primer atlantismo fue el hispano, que O lleva el podemos hablar de la Mediterráneo. primera globalización si metemos a Filipinas Ahí está. en ese contorno. O sea, a raíz de atravesar el Atlántico es que se llega a los confines del Pacífico y se lleva toda la civilización del Mediterráneo. O sea, imagínate. Entonces, finalmente, por eso tenemos que ser conscientes de la riqueza de nuestra historia y que nuestra historia no se reduce. Y además que, vuelvo a lo mismo, está muy metido además Emilio en la población española en la mente de que nosotros, de que España América llevó a lo peor, donde España hizo un control muy exhaustivo en contra de lo que hicieron otras potencias. O sea, quien sí hizo colonias de presos fueron los británicos. Expresamente llevaron presos para colonizar Australia. O sea, pero España no hizo eso, que se colaran a gente indeseable en las expediciones indianas, yo eso no lo niego. Pero en la Casa de la Contratación de Sevilla, después en Es Cádiz, que para eso se creó esa casa, para exactamente. controlar lo que iba para el Nuevo Mundo. O sea que el español que quería embarcar hacia América se tenía que llevar un tiempo en Sevilla, por eso en Sevilla había gente de toda España. Bueno, como hemos dicho antes, la cantidad de italianos, de alemanes, incluso la población africana, en fin, todo lo que era la Nueva York del barroco, como fue en Sevilla, y muchos asturianos, vascos, etcétera, se llevaban en Sevilla meses o hasta un año entero esperando para embarcar a América. Entonces, ¿cómo hemos asumido, Emilio, toda esa propaganda negativa, pesimista? Además, nos endilgan males que hicieron expresamente otros, que es lo que, con perdón de la expresión, lo que más me jode. Porque fueron los ingleses, los de las colonias de presos fueron los ingleses. Claro, ¿no? Y algo muy importante de lo que señalas de la Casa de Contratación de Sevilla es que está todo en archivos, está todo documentado, todas las personas que fueron al Nuevo Mundo, sus oficios. Muchos tenían, para construir las ciudades de América, tienen que tener una profesión, ser herreros, ser ingenieros, ser Pero, artesanos, etcétera. Sí, o sea, militares también para la defensa del territorio, por supuesto. O sea, para levantar una ciudad no lo podía hacer cualquier delincuente, cualquier vago, cualquier borracho. Tiene que ser gente preparada y es por eso que las ciudades del continente americano y del continente asiático surgieron en grandes metrópolis, como podemos poner en ejemplo Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Manila también, etcétera. O sea, esto es lo que produjo realmente la conexión entre estos dos mundos, ¿no? No un engaño, no una victimización, no un robo, nada de eso de lo que suelen comentar los indigenistas, que ojo, que muchos de estos clichés anti-leyenda negra es por ideología, porque si nos basamos a la historia, no están basados en documentación alguna que sustente, y lo llevan, por supuesto, al presentismo algunos hechos del pasado.
Totalmente, y como dice el historiador Tomás Pérez Bejo, pues a principios del 19 más metrópoli era la Ciudad de México que Madrid. O sea, todo esto de decir que si delincuentes, que si espejitos, y es que esa simplificación absurda y bárbara que al final, claro, lo que te hace es una mentalidad victimista que te hace agachar la cabeza y asumir una serie de complejos que no son reales y lo que tú dices, que documentación y realidad histórica hay bastante para contrarrestar este mito de los espejitos dichosos, ¿no? Es, es más, vamos a poner, a mí me gusta siempre poner este ejemplo. Supongamos que tengamos una máquina del tiempo, yo regreso al año 1492 y llego a la Santa María a hablar con Colón y le muestro este móvil. Y se lo muestro y le digo todas las funciones que tiene. Me lo va a cambiar por el barco entero. Claro. Porque esto es un ordenador, no es algo que no estaba en la época. O sea, entonces Cristóbal Colón es tonto por cambiarme un barco con todos los utensilios por un móvil. No, simplemente es el valor que se le da a las cosas en cada tiempo, ¿no? O sea, lo que dije anteriormente, el valor de las cosas lo da la oferta y la demanda. Y luego, Emilio, al hilo de eso que es muy interesante, cuando se dicen que, claro, que esto lo hacían los rateros, oye, que Nueva España y el Perú rivalizaban en cuanto a títulos de nobleza, que América fue gente de todo tipo, que también hubo poblamiento o colonización familiar, no desde la época de Carlos III, Felipe II, por ejemplo, en Cajamarca, en el Perú, fueron en la época de la Unión Ibérica familias enteras españolas y portuguesas, con expresa visión del rey Felipe II, y la cantidad, por ejemplo, pienso, Fernando VII tuvo como ministro plenipotenciario al duque de San Carlos. Estaba casado con una princesa austríaca grande de España. Bueno, el duque de San Carlos era criollo peruano de muchas generaciones, no era un caso excepcional. A lo que voy, que entonces que la corona no se dedicó a repartir títulos de nobleza entre delincuentes y pícaros, sino que muchos grandes de España, que además se entroncaron porque se casaron con la nobleza indígena, asumieron sus títulos en América y gobernaron también en Europa cuando ya eran re criollos. Bueno, puedo pensar en el caso del Inca Garcilaso, que era tanto de nobleza castellana como de nobleza inca, pero que el Inca Garcilaso no fue un caso aislado, o sea, ya te digo, o el caraqueño Francisco Solano y Ortiz, también. Por eso te digo, que fue capitán general de Andalucía. Ahí está, y hasta poco antes de la independencia, uno de los ministros plenipotenciarios de Fernando VII era el duque de San Carlos, un grande de España, criollo peruano de muchas generaciones. Entonces, es que este relato, Emilio, no se sostiene por ningún lado. No, nada más lo sostienen aquellos que buscan mantenerse y a imponer una ideología política por encima del resto. Es más, vemos el claro ejemplo ahora con la tragedia que pasó en Venezuela con las lluvias en Tejerías, que Nicolás Maduro salió diciendo que la culpa es de los españoles, ¿no? Cuando Tejerías es una población que creció en el siglo XIX con los ferrocarriles ingleses. Entonces le están echando la culpa a los españoles y al esclavismo y que asesinaron a los indígenas y tal, en plena cadena nacional en Venezuela, y muchos idiotas y tontos e ignorantes pues creerán esa versión del chavismo, ¿no? De que la culpa de la tragedia de Tejería es culpa de los españoles, ¿no? O sea, algo, o sea, que es una ridiculez total, ¿no? O sea, algo que no tiene ni palabras. No se dejen ver, no se no, sí. Bueno, que tú pienses, sí. Recuerda que en ciertos ambientes universitarios españoles, concretamente en Sevilla, en esa parte de ese muy lejos donde yo estoy, se está diciendo que España inventó la esclavitud. O sea, que verás, que esto no es una cosa, una estupidez aislada de Maduro, que es que esto sale, buena parte de esa propaganda sale de aquí. O sea, es que el asunto es más grave todavía. Claro, es que siempre es más rentable echarle la culpa a los demás que asumir los errores propios, porque esta tragedia de Tejería, con una buena organización política, se hubiera podido pues evitar, ¿no?, esta tragedia y tantos muertos, si se le hubiera hecho las obras necesarias a los diques de contención. Inclusive el hijo de Nicolás Maduro está metido en minería de níquel en la parte alta de Tejerías y hubo explosiones en los días anteriores. O sea,
Algo totalmente horrible, ¿no? O sea, para evadir justamente las culpas del régimen, nada más y nada menos que algo tan clásico y que vende mucho como echarle la culpa a los españoles, pues es lo que hace. Y supongo que esa minería no contamina, eso sí es eco-friendly, válganos el anglicismo. No, claro, ellos se dicen, ya, se hacen llamar ambientalistas, pero vemos estas minas ilegales de níquel en Tejerías o de oro en Canaima, ¿no? Que el Salto Ángel está en peligro, por cierto, por esa minería ilegal que tanto están haciendo las, todos estos políticos del gobierno bolivariano, ¿no? En Venezuela y que están metidos también empresas chinas y rusas y canadienses y de todas partes del mundo. Casualidades de la vida. En fin, Casualidad, ¿no? Hasta iraníes, imagínate. ya ves. Como siempre, un placer charlar contigo. Antes de terminar, quería mandarle un saludo a mi amigo Alfonso Caride, que ha fundado esta marca de ropa, Esto es España. Quiero hacerle publicidad descaradamente. Les invito a que acudan a su página web, que es loquenosune.es, loquenosune.es, y Alfonso Caride, que está lanzando esta marca de ropa, Esto es España, con unos diseños muy interesantes. Desde aquí le mando un abrazo hasta las Islas Afortunadas, por cierto, Emilio, hasta tu tierra paterna. Y le mandamos un abrazo también a nuestro amigo José Alberto Gil. Martínez y a otros Patreon de Venezuela Provincial como son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez y Juan Cristóbal García. Y recordarles que si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz, pueden hacerlo a través de nuestros respectivos Patreon. Así que bueno, también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial que estamos en Instagram y Facebook como Venezuela Provincial y también seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales como lo son en Facebook, página de Antonio Moreno Ruiz y en Twitter, un andaluz indiano. Correcto, Emilio. Pues volveremos pronto, Dios mediante, con nuevos temas hispánicos, porque nuestra historia es tan rica y es tan compleja que solo tenemos que acudir a ella para desmontar esa absurda leyenda negra que, con desgracia, va más allá del absurdo, sino que va con muy malas intenciones y nos está haciendo demasiado daño, tanto españoles como extranjeros. Así las cosas, pana, pronto nos vemos. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, Adiós. chao.